Eso. Listo, muy buenas noches. Acá estoy en compañía de Brian Gilcarema, Wilker. el cual me ha dado, la posibilidad de conversar acerca del trabajo infantil. Entonces vamos a comenzar. Quería pedirle de favor, Brian, si se podría presentar. Bueno, mi nombre es Brian Javier Wilcarema, soy licenciado en Trabajo Social. Actualmente trabajo en el Patronato San José, en el proyecto Habitantes de Calle. Eh, He trabajado netamente con un enfoque social, siempre he estado ligado a organizaciones que trabajan con población vulnerable, ¿no? Muchísimas gracias. Y empezando entonces ya con esta pequeña y a su vez importante presentación, me gustaría entonces comenzar en base a su experiencia que ya me mencionaba, tenía usted como proyectos en erradicación del trabajo infantil, como el comedor comunitario, como Tres Manuelas, entre otros, que me supo mencionar hace un momento. ¿Cómo definiría entonces, en base a esta experiencia y bagaje, y ya recorriendo esta problemática, qué es el trabajo infantil para usted? Bueno, para mí es el trabajo infantil es toda acción que recurren los niños menores de 18 años eh, a ver, perdón, sí, sería toda acción que recurren los niños de 18 menores de 18 años eh, para tener un sustento económico, ¿no? Este puede ser pagado o no pagado. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser entonces estas principales causas para las que se genere o se propicie el trabajo infantil? Y a su vez las consecuencias que éstas involucren. Bueno, existen algunas formas de entenderlo, ¿no? Una, por ejemplo, cuando la situación de la familia es muy precaria y muchos de sus padres recurren al trabajo, ¿no? Al trabajo informal sobre todo, y muchos de los niños se ven ligados a trabajar, ¿no? Sobre todo esto se le puede ver mucho en los mercados, eh, mucho en el mayorista, en San Roque, ¿no? Que se ve mucho el trabajo infantil, pero son muchos de ellos niños ayudando a sus familias al trabajar, ¿no? Entonces, eso, por una parte. Y hay otra parte, como mencionaba, del trabajo infantil, que por ejemplo son redes que se dedican a trabajar con niños y a dedicarlos a la mendicidad, a la extorsión, a dar pena prácticamente para que poder generar dinero, ¿no? Y a la vez ellos, eh, una vez que termina la jornada, digamos, les quitan todo el dinero y trabajan prácticamente con ellos, ¿no? En ese caso, Brian, nosotros como estudiantes y también en mi caso también como futura profesional, ¿qué sugerencias nos daría usted para poder ya abordar esta problemática? ¿Desde qué espacios podemos nosotros participar y a su vez aquí anexarle con las experiencias que usted ha tenido? Me mencionó ya tres. No sé si quiere entonces aquí brevemente hablarnos de cada una de estas experiencias de forma sintética o a su vez mencionarnos de una y ampliar un poquito de esta. Bueno, yo creo que es muy importante abordar el trabajo infantil de forma integral. Como lo había mencionado, no solamente se debe trabajar con el niño, niña, adolescente, eh, sino más bien la problemática principal nace de los recursos económicos de las familias. Y a través de ello, por ejemplo, puede trabajar, como lo había mencionado, con un terapeuta ocupacional para que pueda trabajar los temas de habilidades para la vida, con su familia. Puede trabajar con un plan global familiar para establecer diferentes directrices para que la familia pueda salir adelante. El tema de los niños, niñas, adolescentes, no solamente el niño que está en la calle, es el por qué está en la calle. Está en la calle porque o necesita eh, para comer, pero ¿por qué necesita para comer? Sus padres no están satisfaciendo o tal vez detrás de eso, ¿qué más hay? Entonces, por ejemplo, siempre hay que analizar los contextos o la persona está siendo explotada. Entonces, por ejemplo, es muy importante trabajarlo esto desde la parte del trabajo social, donde se puede hacer bastante investigación para que pueda, por ejemplo, entender ese contexto, poder buscar redes de apoyo familiar, tal vez indagar y poder buscar redes de protección especial
para ese niño, niña, adolescente, puede ser alguien que está siendo víctima de trata de personas. Entonces, activar los protocolos de rutas de intervención necesarias. De igual manera, trabajar con el área de psicología para que pueda intervenir con este niño adolescente y también de manera familiar y puedan establecerse esos planes globales familiares, ¿no? Como les había mencionado, esto no solamente se lo debe abordar con el niño, niña, adolescente, sino con la familia para que pueda entender que más que todo, los niños deben estar jugando, tienen que aprender a desarrollarse en espacios seguros para ellos. Existen ciertos proyectos dentro de lo que es el Estado para niños, niñas y adolescentes, que es, por ejemplo, Creciendo con nuestros hijos, que es del MIES también, que trabaja con niños de 0 a 3 años. Tenemos los CDIs que también trabajan con niños de 0 a 3 años, pero son diferentes proyectos que se dedican, creo que a lo mismo, pero existen de trabajo infantil netamente el proyecto ETI, que también lo tiene el MIES, y en este sí pude tener una breve experiencia en el que trabajábamos con niños del centro histórico. Ellos se dedicaban a la venta anteriormente con sus padres, pero a través de la fundación les brindábamos un espacio seguro donde ellos puedan ir a hacer sus deberes, donde puedan estar viendo películas, donde puedan estar viendo, jugando, donde puedan estar utilizando el tiempo libre de una manera positiva para ellos. Porque ¿qué tienes en la calle? Tienes violencia, tienes maltrato, tienes peligros. Que, por ejemplo, pueden derivarse de accidentes de tránsito, tienes también el mismo hecho de la trata de personas, tienes muchos riesgos a los cuales les exponen sus padres mientras ellos también están en la calle. Entonces, por eso, por ejemplo, es muy importante entender que el grupo familiar debe tener esa estabilidad para que ellos también puedan salir de calle, ¿no? Entonces, es un trabajo muy arduo. Muchos de ellos pueden estar cierto tiempo en los proyectos, después de eso tienen que salir, pero el tiempo no alcanza, pero también los recursos son limitados para lo que se puede hacer. O sea, entender que hay que ser muy realistas y trabajar hasta ciertos límites, porque los recursos para que una familia pueda salir de la pobreza en sí son muy grandes, ¿no? En tanto en el nivel de capacitar profesionales, en el nivel de que se capacite la familia, en el nivel de perseverancia también de la familia, porque aquí muchas de estas familias, cuando tú las analizas, no son familias estructuradas, es decir, muchos de ellos no tienen límites, muchos de ellos también vienen de familias que crecieron así. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué puedes pedirle si es que ellos mismos no tienen cierto tipo de hábitos, cierto tipo de normas de convivencia positivas, ¿no? Si, por ejemplo, para pedir prestado algo se insultan, se tratan mal. Entonces, son cosas que se lo debe trabajar también con la terapeuta ocupacional para trabajar en el desarrollo de habilidades para la vida. Y dentro de eso también la habilidad, el desarrollo de habilidades económicas para su sustento diario, ¿no? Entonces, son cosas que hay que entenderlas también, ¿no? Pero como lo digo, una cosa es la teoría, como nosotros, ¿no? Estamos hablando de qué es lo que se debería hacer. La realidad es que los proyectos funcionan con ciertas, muchas limitaciones. La pandemia ahondó, como dije, ¿no? Que los niños, niños y adolescentes tengan una deserción escolar increíble, porque es muy fácil nosotros a conectarnos a Internet porque tenemos los recursos, porque venimos de una cierta clase media, media baja, media alta, que tiene los accesos a los recursos. Pero, ¿y qué pasa con la gente que no tiene? ¿Qué pasa con la gente que son 5 hermanos y solamente hay un celular en la casa? Entonces, ¿quién estudia de ello? Son cosas que, por ejemplo, se esconden detrás de, de, de la calle, ¿no? De que uno les ve a la gente vendiendo y no entiende que, por ejemplo, ellos, una vez que apenas lleguen a las 6, 7, 8, 9 de la noche a su casa, recién se van a poner a hacer los deberes. Y la falta de comprensión y empatía también de los profesionales, y te enojas más con ese tipo de gente. Entonces, por eso es muy importante analizar los casos, hacerlo también con un enfoque muy humanista, entender que si tienen una problemática no hay que juzgar. Existe algo dentro de la profesión que es el ajino, asumir, no juzgar y no interpretar. Entonces, es
simplemente un caso, son personas y de ahí tú no puedes, nadie tiene el derecho de juzgarlo, no es literal un juez. Entonces, son cosas que hay que tener muy en cuenta, eh, que se puede entender. eh, que o sea, el Estado trata de hacer lo posible, pero los recursos nunca van a ser suficientes para poder erradicar el trabajo infantil si no existe también un trabajo integral y de manera articulada en red con todas las instituciones existentes y que se dediquen a lo mismo, ¿no? Y me quedé helada con todo lo que me cuenta porque básicamente es indispensable que cada uno en su área vaya trabajando, ¿no? Y yo que estudio gestión social, estamos muy ligados, trabajo social y gestión social son prácticamente carreras hermanas. Entonces, en este Ujú. caso, ya como para ir un poquito cerrando, me quedan nomás dos preguntitas. Eh, la primera sería, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en la problemática del trabajo infantil según su experiencia? Bueno, justamente yo me acuerdo en Fudein, estaba trabajando cuando empezó la pandemia y fue increíble porque es lo que le digo, por ejemplo, tenían que decidir qué hermano estudiaba. ¿Por qué? Porque en la casa solamente había un celular y ponían datos y tenían que, o sea, en realidad era algo desesperante porque uno como profesional eh, dice, ¿y ahora qué más hago? Porque en serio tenía yo a cargo 20 familias, así, 20 niños a cargo. Y uno también decía, pero ¿qué más puedo hacer como profesional? Y ahora, ¿cómo más les ayudo? Y era tal vez hablando con los profesores que les mandaban audios, o sea, tratábamos de que ellos sigan estudiando, pero, o sea, literalmente era imposible. Yo creo que eso andó la deserción escolar y sobre todo quítale el estudio a un niño, quítale su forma de convivir, ¿no? Porque más que todo, por ejemplo, para muchos de ellos su lugar seguro era la escuela. Y ahora tener que vivir las 24 horas con un padre violentador, con una madre violentadora, con un padre alcohólico, con un padre que usa sustancias, es muy diferente, ¿no? Yo recuerdo justamente de uno de los casos muy importantes, yo me acuerdo, sí, clarito, porque fue justo de los primeros años de experiencia laboral. Tenía que justo subir a ver por la libertad a una familia, justo en la pandemia. Y me acuerdo que ya esta familia tenía demasiada problemática de consumo de sustancias, de venta, de expendio de sustancias. Entonces, era fuerte el contexto que vivían los niños. Y cuando llego, literalmente sus tíos y sus padres se estaban metiendo de puñete y sacándose sangre en medio de la calle. Y fue algo impactante para mí. Y fue como que, literal, o sea, casi me pegan y todo, y era como que ya cálmense, ya llegó el licenciado, y a mí qué me importa, y hasta que me ven y se calman, y que piden disculpas y todo, pero literalmente estaban en estado de embriaguez, y, o sea, tú les veías a los niños y a los niños a 5 pasos sus papás peleándose y a 5 pasos de ellos jugando, así como si nada. Entonces está tan normalizada la violencia dentro de esa familia. Sus padres se dedicaban a lustrar botas, así, pero el consumo o sea, había invadido tanto los espacios que ya, por ejemplo, para ellos era muy normal ver las colillas de los tabacos, las funditas del bazuco botado ahí en medio de la sala y todo, era muy normal, o sea, entender que, por ejemplo, todos esos contextos son difíciles de cambiar. ¿Y ahora qué te haces como profesional ahí? ¿Hasta qué punto puedes llegar? Que los retire de la DINAPEN, que vayan a un orfanato. Seguro como profesional quisiéramos eso cuando sabes que podrían estar peor en esos espacios, porque esos son otros mundos. No puedes quitarles tampoco a su familia, de su familia, porque de quiero o no, su familia les quiere. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué procedimiento tomas así como profesional? También dices, no, y si no denuncias, y si no dices nada tampoco. Entonces es un limbo en el que también te quedas. Eh, y justamente con ellos estaba viéndolo la Junta de Protección.
porque, por ejemplo, habían casos muy densos, que, por ejemplo, ¿cómo tú no te das cuenta de que al vivir mucha gente en una casa, tal vez ellos no son víctimas de alguna violación? Entonces son contextos que tú tienes que analizarlo de una manera muy ética, y no hacerlo solo tampoco, sino trabajar con tu equipo profesional. Nosotros, me dices que sigues gestión social, nosotros no nos podemos mover sin el psicólogo, no nos podemos mover sin el terapeuta ocupacional, porque a través de este trabajo en red es que la persona sale adelante. Porque nosotros como profesionales activamos protocolos, activamos rutas de protección, activamos servicios a los que ellos pueden acceder. Puedes brindar hasta intervención en crisis, pero tú no puedes dar terapia. Puedes decirle, sugerirle hacer cierto tipo de actividades para que pueda mejorar su economía, pero nosotros no hacemos planes de negocio. Puedes brindar y tener, y activar el protocolo en salud, pero nosotros no somos médicos. Entonces, nosotros hacemos a la vez de todo, pero necesitamos siempre articularnos de la red de profesionales para que nuestro trabajo sea efectivo. Y para erradicar el trabajo infantil es muy necesario trabajar con psicólogos infantiles, trabajar con terapeutas ocupacionales, trabajar con, si es posible, psiquiatras, si es que tienes casos de niños que tengan autismo. En serio, es un trabajo increíble en el que se puede, hacer, pero se necesitan muchos recursos. Eso. Y finalmente el consultarle, eh, Brian, ¿qué enseñanza más significativa le ha dejado el trabajar justamente con niños, ¿no? En esta situación de trabajo infantil. O sea, a mí siempre me ha gustado trabajar con niños, niñas, adolescentes, eh, pero creo que es un trabajo demasiado fuerte en el que hay que tener mucha valentía, mucha fuerza en el corazón, porque tú ves muchos casos que en serio te parten el alma y no puedes hacer más. Entonces, creo que lo que más es el ver la sonrisa de los niños, el haber hecho el mejor esfuerzo para que su calidad de vida pueda mejorar. Creo que es eso, ¿no? A veces el agradecimiento, eh, con un Dios le pague, un abrazo, gracias, profe, gracias, Lice. Creo que eso es lo que más, a uno como profesional le llega, ¿no? Y cuando algún caso mejora o ya les empieza a ir bien y ves, entonces, creo que es eso. De ahí, creo que todo lo que te llevas también son los aprendizajes, porque más a veces uno aprende de ellos que de que uno no enseñarles, ¿no? Muchísimas gracias, Brian. Me quedo conmovida de cierta manera y motivada también porque ambas carreras, tanto usted en su ámbito como yo en el mío, nos permite involucrarnos de manera activa, ¿no? Ser estos agentes de cambio que necesitamos urgentemente en la sociedad. Y ya que abordamos esta problemática, de mi parte me comprometo, porque yo soy una persona que tiene objetivos bastante macros. Me encantaría estar siempre Ujú. involucrada en lo público, aunque sé que eso compete una serie de riesgos o implicaciones ya más de carácter, no solo valores personales y más, sino que implica también una complejidad Yes. mayor. Ujú. O sea, Entonces, siempre eh, uno cuando se visualiza, yo creo que vale la pena proyectarse, tener esta visión prospectiva de la vida nos hace entender que también una meta no solo es por, en este caso, velar por un proyecto personal de vida, sino como usted menciona, este gracias sencillito de aquel niño, aquella niña que en su momento le habrá quedado resonado no solo en su mente, sino también en su corazón, hace que involuntariamente, incluso tal vez no sea tan consciente, usted siga trabajando en esta labor, ¿no? Y quedo también muy agradecida con usted, voy a dar con esto cerrado este espacio de entrevista, no sé si usted quiere agregar algo adicional por si acaso. mm, no, nada más que, si te gusta mucho, trata de vincularte a organizaciones, fundaciones, todo lo que te pueda dar, conocimiento, porque, o sea, ¿qué es?
algún problema que sucede es que, por ejemplo, mucha de la gente que estudia estas carreras espera recién a graduarse para poder empezar a vincularse. Y ganar experiencia, ganar este aprendizaje, no es de un día para el otro. Entonces, sí te invito a que puedas vincularte a organizaciones, a fundaciones que trabajen con el tipo de población, independientemente del que sea. Lo bonito de nuestra carrera es que puedes generar proyectos, articular desde lo que más te gusta. Entonces, es eso, trata y disfruta la carrera, que es, al fin y al cabo, o sea, esas amanecidas, no sé si te dan estadística o algo, bueno, los números, todo eso, pero una vez que ya estás ejerciendo, en serio, es lo más bacán, en serio, es lo más bacán que puede existir. Eso. Muchísimas gracias. Voy a entonces con esto cerrar la sesión. Agradecemos este espacio, Brian, y pues con esto a las Ujú. personas que vayan a ver el video, que les sirva de mucho provecho este acercamiento al trabajo infantil que hemos tenido. Muchas gracias.